un texto, un mensaje en mi Face y en el Twitter planteando esto. Pero imagínense para los conservadores y su hipocresía, ¿cómo era antes? Y tan es así que vamos a impugnarla. Eso sería lo mejor. Pero no meternos nosotros, o sea, no, eso es lo que quisieran los conservadores, ¿sí? Porque a eso estaban acostumbrados. ¿Quién es? Creo que su papá fue secretario de Hacienda o algo así. Y todavía es importante dejar de manifiesto que el modelo neoliberal impulsado por conservadores corruptos era dañino completamente y quieren que continúe el presidente o que renuncie. Esto es un avance. Los conservadores, que siempre se distinguen, se afianzó nuestra independencia, se logró la segunda independencia de México. Pues siempre han habido conservadores, pero no por eso los podemos ver como en nuestro país. Siempre han habido dos grandes agrupamientos, los liberales y los conservadores. Ahora, los conservadores, en la historia de nuestro país, siempre han habido dos grandes agrupamientos, los liberales y los conservadores. Ahora, los conservadores, eso se ha enfrentado siempre en la historia y sobre todo en el periodo de la Reforma y de la Intervención, que los conservadores no querían los cambios, no querían las reformas y oposición, un periódico conservador, cómo han existido los medios conservadores todo el tiempo. Digo esto porque ya también expertos, sobre todo de nuestros adversarios. Los conservadores, pues, no van a estar. De una manera, se me hace una exageración decir que ha fracasado nuestra estrategia. Eso es lo que quisieran los conservadores. Se frotan las manos, andan como desquiciados. Con Audomaro y Durazo. ¿Le han presentado la renuncia? No, eso es es una pregunta. No, eso es lo que quisieran nuestros adversarios, los conservadores. En vez de actuar, lo que nos importa es la vida de las personas. Nuestros adversarios, los conservadores, para castigar a los que se dedican a falsificar facturas, es parte de lo mismo. También, en este caso, los conservadores defendieron el punto
ese sentido para confrontar los dos modelos. Gritaban los conservadores irresponsables que callaron siempre como momias de otro pedazo del territorio y se convierte en Alteza Serenísima, y todo esto con el apoyo de los conservadores. Y luego de ese gran fracaso, pues van, decía yo, 10 años después, a celebrar el desfile del 20 de noviembre. Ya ven que los conservadores ya no conmemoraban estas fechas. Democrática está llevando a cabo un proceso de transformación y grupos conservadores de intereses creados mucho ver las cosas a partir de dos agrupamientos, liberales y conservadores, porque todo lo demás de México, un indígena zapoteco, oaxaqueño, Benito Juárez García, porque en ese entonces los conservadores, como ahora también, no querían los cambios. Benito Juárez García, un indígena zapoteco. Imagínense que en ese entonces los conservadores que no querían los cambios, cuando ya estaban perdidos, importantes, y le dieron la espalda durante mucho tiempo al sufrimiento del pueblo. Ya eso se terminó, no les gusta a los fifís, a los conservadores, pero ahora es distinto. Y habían muchos muertos, civiles, inocentes, le llamaban daño colateral. Nada de eso ya, aunque no les guste a estos fifís, a estos conservadores. La paz es fruto de la justicia de mucha gente. Le preguntaron a uno de estos conservadores, opositores, en nuestro país, ahora que se nos presentó una situación complicada en Culiacán, Sinaloa, los conservadores, los que fracasaron poniendo en práctica una estrategia de exterminio. yo estaría en el piso, porque los conservadores no se resignan, se resisten, no aceptan los cambios. Todos estamos trabajando en armonía. Puede ser que los conservadores, los que no, de ese asunto de todos. Entonces, ese es el fenómeno. Y lo que estoy planteando es eso, que equivocados están los conservadores y sus halcones. No estoy hablando de los halcones. Se estableció en ciertos sectores muy conservadores, autoritarios,
por lo general son muy buenos los argumentos. Además, no podría ser de otra forma. Los conservadores están desquiciados. Nosotros no hacemos eso. Y no lo hacemos por una cuestión de principios. Lo que sí digo aquí es que los conservadores, pero eso no tiene nada de malo, son muy hipócritas. Y la vida de los civiles. Y si hubiésemos actuado como lo estaban pidiendo, implorando los conservadores autoritarios, pues hubiesen habido más de 200 muertos. Lo que sí digo aquí es que los conservadores, pero eso no tiene nada de malo, son muy hipócritas. Los conservadores sí tienen una que nos corresponden, ya lo han hecho en otros tiempos, han ido a buscar hasta príncipes al extranjero y hasta ejércitos y nos han invadido, porque así son los conservadores. Pero ahora no he escuchado ninguna expresión en ese sentido, afortunadamente. Manifiesto, puede haber quienes piensen distinto, ¿no? Volvemos a lo mismo. A lo mejor a los conservadores les gustaría que de que es el primer trimestre después de 3 años. Que también esta es buena noticia para los conservadores, que se organicen, que es hasta saludable, pero sí les va a costar trabajo a los conservadores dar marcha atrás a todo lo logrado. Y ellos actuaron de esa manera. Los liberales, cuando enfrentaron a los conservadores, eso es lo que da la fortaleza. Ahora sí, usamos, como los conservadores, la doble moral, el doble lenguaje, la hipocresía, no solo lo cuantitativo, sino la profundidad de las reformas. Eso es lo que trae desquiciado a los conservadores, porque en muy poco tiempo ya la corrupción. Contento con esta decisión. Lo demás, pues es normal que los conservadores pues no quieran que esto suceda. Ellos quisieran tener ahí. Si se llegara a pensar, que creo que sí, sobre todo por los conservadores, de que ella va a… Yo estoy a favor de que se construya el Tren Maya, pero estoy actuando de manera precavida, porque son cositas los conservadores, y no quiero que para… En la historia de México, Benito Juárez García, porque en ese entonces, también como ahora, los conservadores no querían los cambios.
y dijimos se va a hacer el nuevo aeropuerto para que no haya saturación en el aeropuerto de la Ciudad de México, en la base militar de Santa Lucía. ¿Qué creen que hicieron estos conservadores? Presentaron 140 amparos para detener la obra. Tuvimos paso Benito Juárez García, porque en ese entonces, como ahora, los conservadores no querían los cambios, querían mantener los privilegios. Y ya sin violencia, por la vía pacífica. Y vamos avanzando. No deja de haber resistencia. Pero la verdad que los conservadores, como lo dije hace unos días, y que haya bienestar en toda esta región de la península de Yucatán. Todo esto lo explico porque los conservadores corruptos no quisieran que se hiciera nada. Y no estoy hablando al tanteo. Construyendo un nuevo aeropuerto que nos va a costar mucho menos. Nos vamos a ahorrar 100,000 millones en la base aérea de Santa Lucía. ¿Qué hicieron? Nuestros adversarios conservadores, corruptos, empezaron a meter amparos. 140. Y van a tener la oportunidad, la gran oportunidad, que eso no se los hubiese dado el conservadurismo. Esa oportunidad no se la dan los conservadores, de que en el 2022 va a haber los que vienen en calidad de refugio, de asilo a nuestro país, como también porque los conservadores son de veras que como un Quijote de nuestro tiempo. Si los conservadores se dieran el tiempo de leer. ¿Y sus arengas que hizo en contra? Mire, los rockeros que me gustan no son conservadores. Por eso sigo escuchando a John Lennon. Daño. O bien, si ya no pueden hacerlo, pues que digan, ya no podemos o nunca lo hemos hecho, que reconozcan eso. No todos somos fifís, no todos estamos con los conservadores, no estamos contra usted ni su gobierno. Simplemente ni siquiera exigimos, pedimos. Imagínense cómo era el racismo en aquel entonces, más que ahora. Pero ese presidente puso el ejemplo, porque cuando los conservadores estaban perdidos, se atrevieron a ir al extranjero y trajeron a un príncipe. Se levantaron en armas en contra de los liberales encabezados por Juárez. Y ya cuando esos conservadores estaban perdidos, fueron al extranjero. En su contra, los que se oponían a los cambios en ese entonces, sino también esos conservadores, cuando ya se sentían perdidos, fueron al extranjero y trajeron a un príncipe. Ya puedo decir, que no les guste a los adversarios conservadores. Ya puedo decirlo. Se acabó. Porque el pueblo pone y el pueblo quita. Esa es una gran reforma. Por eso
yo llamo a los adversarios conservadores que se serenen. Situaciones que hay en la vida cotidiana de México? Por ejemplo, en este caso, una reforma a la Constitución va a ser, aunque no les guste a los conservadores, el elevar a rango constitucional estos derechos, ¿no? Dándose vuelo, yo haciéndole el caldo gordo a los conservadores, el gran encuentro. Y si tienen éxito los conservadores utilizando la fuerza, no y yo me estoy reuniendo con los dirigentes. Ese doble discurso, esa doble moral que caracteriza a los conservadores. No, no somos iguales. Entonces, a todos los partidos les un término que usaban los liberales, que me gusta mucho. Decía que les costara trabajo a los conservadores hay también conservadores que se hacen pasar por liberales. El 89 de la Constitución, vamos a recetárselos a los conservadores, no, el 11. Dicen los abogados. Y es retomar a Juárez. ¿Qué decía Juárez? El triunfo de la reacción es moralmente imposible. ¿Cómo iban a triunfar los conservadores? Un poco como decía el finado, con todo respeto, Fidel Velázquez, que puedan decir los conservadores, soy racista y qué. Están emergiendo, brotan pues el clasismo, el racismo, las posturas intransigentes. A los conservadores pues no les gusta. Son pueblo uniformado. Por eso hemos dicho que aquí los conservadores no podrían. Oficina, alguien que vivió en carne propia lo que es la violación de derechos humanos, en vez de eso, los conservadores que se caracterizaron. Ayúdenos a ayudar a México. Convoquemos este 1 de diciembre a que seamos el 15 de septiembre. Los conservadores dicen que fuimos 200,000. Los optimistas. Entonces, no tengo realmente preocupación porque no se han podido articular los conservadores, no han podido. ¿Hay pruebas o no hay pruebas de que violaron derechos humanos los gobiernos conservadores? Hay denuncias hasta en instancias internacionales. Hay resistencias al cambio
siempre ha sido así. Siempre los conservadores se han opuesto a las transformaciones. Se han opuesto a las transformaciones. Por eso se les llama así, conservadores, porque quieren conservar, mantener privilegios de las conductas antisociales. Por eso, ahora no vamos a enfrentar la violencia con la violencia, así como quisieran los conservadores, que ya sabemos que eso no funciona, porque no se puede apagar el fuego con el fuego. Buenos días, señor presidente. Muchas gracias. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión, Canal 14. Ahora que está este tema de esta situación con Estados Unidos y que pareciera que a los conservadores les gustara que hubiera alguna confrontación con el gobierno del país. Cuando el gran zarpazo, cuando nos quitaron más de la mitad del territorio, grupos conservadores hasta diciembre del año pasado. Entonces, hay libertades. Y acerca de la actitud que asumen los conservadores, pues no nos debe de extrañar, siempre ha sido así. Segundo, tienen también los opositores a nuestro gobierno, los conservadores, tienen todo el derecho a manifestarse ante la amenaza de invasión y el daño que causó, pues era secundario. Se les llamó a ese grupo los polcos. Con Estados Unidos y que pareciera que a los conservadores les gustara que hubiera alguna confrontación con el gobierno del país vecino. Quisiera preguntarle, ¿considera usted que se está repitiendo el mismo fenómeno de la lucha de conservadores contra liberales en esta cuarta transformación? Y si es así, ¿cuál sería la interna? Los que conocen la historia saben de que estaban invadiéndonos y los conservadores estaban enfrentando al gobierno. Entonces, ahí queda la tarea de revisar ese pasaje de la historia. Pero no solo eso, los conservadores, ya lo hemos dicho aquí, cuando se llevaron a cabo lado. Eso no, sería negarnos a nosotros, es ir en contra de nuestros principios. No somos iguales a los conservadores corruptos, falsarios. Entonces, ciudadanos disfrazados de militantes, no simpatizantes de los partidos conservadores. Y ahora, pues, en ese sentido iría la misma ley de amnistía, presidente. Quisiera comentar algo la al ley de respecto, amnistía es que lo han criticado precisamente diciendo que… Pero los conservadores siempre son así. El conservador de Estados Unidos en las investigaciones, o si se llegó a algún acuerdo, incluso pues no hay algunos que dicen que por eso se fue el expresidente Evo Morales. Sí, así son los conservadores, ¿eh? Así son. Evitando todas las provocaciones, porque están
desquiciados los conservadores. Y ahora se demuestra que los extremos se tocan. Y los conservadores, como ahora, se oponían a esos cambios. Y ya cuando estaban perdidos los conservadores fueron al extranjero y trajeron a un príncipe. La mayoría manda. Por eso esta consulta. No queremos que los conservadores tengan pretexto. El mejor presidente que ha habido en la historia de México, un indígena zapoteco, porque él llevó a cabo cambios y los conservadores, como ahora, se oponían a esos cambios. No es empleo temporal, son los 5 años que me faltan, nada más, porque que quede claro, mis adversarios, los conservadores, hablan de que me voy a reelegir, no, ya. Y nosotros queremos los cambios. Entonces, no darles oportunidad. Si somos conservadores, entonces sí. Es charro. El que no se aplique, el que no trabaje, el que no sea responsable, es conservador. ¿Y son ustedes conservadores? Para que este programa salga airoso. Van a apostar como siempre nuestros adversarios, los conservadores, a que fracase este programa. Porque no es a crédito. Todo eso. Porque así son los conservadores. Quieren que se mantengan las cosas sorprendente es que cuando nosotros decidimos cambiar la estrategia, a ver, entonces no somos iguales. ¿Qué hacían antes los conservadores? Esto es proteger una empresa estratégica del pueblo y de la nación. Ahora estoy leyendo las críticas de los conservadores que dicen que regresa la Comisión Federal de Electricidad a ser un monopolio. No, regresa. Intento. En lo político, una tregua entre liberales y conservadores. Cuando menos hasta el año próximo. Una banda de delincuentes. Y los conservadores se callaron. Yo dije aquí, eso muy grave. Entonces,
los conservadores tienen... Además, se avanzó mucho en el 2019, mucho, y con poca confrontación política. La verdad que los conservadores no terminan de y atendidas. De todas maneras, que no esperen nuestros adversarios, los conservadores de izquierda y de derecha, que no esperen que nosotros de esa forma. Y se está llevando a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Esto tiene muy molesto a los conservadores, porque no hay que olvidar pagar más, o hay un impuesto especial a la tarjeta de crédito. Los conservadores que cometen abusos y otras pues inventadas por nuestros adversarios y por los medios conservadores, para que ya sea una realidad la transformación. Y aunque regresen los conservadores, toco, esto es plástico, no es madera. Desquiciados, los veo muy nerviosos y a veces asumen actitudes de los conservadores. Es lo que se dice a veces de que los... Son tierras comunales, son ejidos, pequeñas propiedades. Para los conservadores, indiscriminada, sin límites estratégicos, y se puso a competir al productor nacional con el productor del extranjero, sobre todo con el productor de Estados Unidos, en condiciones de desigualdad, porque el productor del extranjero es mejor entender que somos distintos, y yo decidí, porque lo he estado analizando, lo pensé y lo decidí en su momento y lo sigo reflexionando, liberal y el pensamiento conservador. Son las dos grandes corrientes del pensamiento. Lo demás son añadidos, son matices. Entonces, yo los... ¿Qué es un conservador? Pues es el que no quiere que las cosas cambien, es el que quiere mantener el status quo. Bueno, la palabra lo dice, conservar. Debía ser una monarquía. Por eso lo de Iturbide. Y hay que los encargados de la seguridad estaban al servicio de la delincuencia. Los conservadores del tiempo, ¿cuánto tiempo dedica usted y cuánto le frena o cuánto le resta a su acción polemizar con los que usted dice no son sus enemigos sino adversarios, los neoliberales y los conservadores? ¿Cuánto le mengua en el trabajo?
tema, si me lo permite, presidente, y rápidamente. Me gustaría preguntarle, usted siempre ha denunciado que durante el tiempo de los conservadores y los neoliberales, pues se repartían los cargos, ¿no? Unos en el Tribunal Electoral, otros en los órganos autónomos. Sobre este plan, y se va a garantizar ese derecho. Y hay resistencias porque para los conservadores, yo creo que en México, sin duda, pero también están trabajando de aprendices, porque los estamos jalando, los estamos abrazando para que no sean enganchados. Todavía los conservadores corruptos y sus seguidores, que se cumpla lo que está en la Constitución y en la ley, independientemente si nosotros tenemos una manera de pensar, si somos liberales o somos conservadores. Mira cómo te han tratado y por qué defiendes el conservadurismo. Ejidatarios, conservadores, porque no saben o si lo saben, se les debe de respetar. A veces se topa uno con gente de muy bajos recursos económicos y muy conservadores, pero ese es su pensamiento. Es que no haya cambios. Cuando Juárez y los liberales buscaron las reformas, los cambios, pues los conservadores se opusieron y fueron hasta el extranjero. El conservadurismo, ejidatarios, conservadores, porque no saben o si lo saben, son libres de que los conservadores no querían al ejido o no saben ese partido en 1939 con ese propósito. Entonces, maestros conservadores, campesinos conservadores, es como entonces pues fifís en la época de la revolución, pues les aplaudían, fueron aplaudidos por los conservadores. 35,000 homicidios del año pasado. Algunas personas preguntan, en todas las mañaneras que yo he escuchado, usted ha hablado muy fuerte de los conservadores, de la prensa fifí, pero nunca ha hablado mal de los carteles. El señor García Luna es distinto. Eso tiene que ver con el conservadurismo. Con todo respeto, los conservadores, además de hipócritas, llamaron, permitieron que nos invadiera el ejército francés, y cuando entraron los franceses aquí, ¿sí?, los conservadores de ese entonces, que ahora, bueno, después se les eso lo hemos logrado, incluso ayer. Nuestros adversarios, los conservadores, quisieran pues que se reprimiera y patriota del general Cárdenas. Se fundó ese partido en 1939 con ese propósito. Entonces, maestros conservadores, campesinos
Lo que se va a hacer de inmediato es esto. Es que es una concepción distinta. De inmediato, ¿saben qué es para los conservadores? Mandar, ¿sí?, un operativo. Es el mátalos en caliente. Porque en una circunstancia, ¿sí?, de inconformidad de los conservadores corruptos, responsabilidad. Desde luego, nuestros adversarios, vuelvo a decirlo, conservadores corruptos, tenemos adversarios. ¿Sí? ¿Quiénes son nuestros adversarios? Pues los conservadores, los que no quieren los cambios, los que están molestos. Los conservadores corruptos son los responsables de la crisis de México. Y como todos los conservadores en todo estaba podrido el gobierno. Entonces estamos limpiando, estamos purificando la vida pública. Esto no les gusta a los conservadores y a sus intelectuales orgánicos, pero no me importa. A los conservadores, ahí sí, ofrezco disculpa por anticipado, pero sí los voy a seguir cuestionando. Porque los conservadores no corresponde a nosotros, no alentamos nosotros eso. Se puede decir, es que el presidente cuestiona a los conservadores. Ahí sí, ofrezco disculpa. Las tierras de mano muerta. Eso no. Entonces, les cuesta mucho a nuestros adversarios conservadores, disfrazados de defensores del medio ambiente, y por culpa de él nos quitaron más de la mitad del territorio y se tiene que ir al exilio, y los conservadores lo llaman de nuevo para que venga. Llevaba 10 veces siendo presidente de México. Yo respeto mucho a los críticos, sean liberales o conservadores. Nosotros tenemos una política definida que nos ha dado resultado. Presidente, y preguntarle sobre la política en la frontera sur, insistir con este tema, porque ha hablado mucho pues de las críticas dice de sus adversarios conservadores, que dicen que es el muro de Donald Trump lo que pasa en la frontera sur del país, pero también hay quienes nada de acciones coercitivas. No somos conservadores. ¿Qué pasaba antes? Pues la expresión de las ideas, y no se va a censurar a nadie. No lo hemos hecho. A diferencia de los conservadores, nosotros tenemos que querían ingresar a las universidades. Vean cómo está la privatización de la educación en los estados con gobiernos conservadores, lo que se avanzó. Entonces es lo mismo en el caso de la salud. Entonces por eso los líderes, pues, por lo general sin convicciones, algunos conservadores disfrazados de progresistas,
supuestamente la salud es un derecho, no es un privilegio, porque los conservadores yo demuestre si ando cuerdo, ¿no? Y yo les llamo conservadores o fifí, o sea, mayor, y esto es de agradecerse, pues, que Juárez lo decía, no olvidemos que los conservadores son mexicanos, o sea, como también. Ciertamente, en esta reflexión que se hace, muchos ciudadanos aseguran que quienes todavía están dentro de estos medios públicos representarían los intereses de estos grupos conservadores. Ante personajes que han salido con mucha… Pues, que Juárez lo decía, no olvidemos que los conservadores son mexicanos, o sea, como también que el pensamiento liberal. El pensamiento liberal tiene más desparpajo. El pensamiento conservador es los que están pues molestos, pues son los adversarios conservadores. Y cuando hablo de conservador también les digo política, es más conservadurismo, tiene que ver más con lo que ha sucedido en la historia de nuestro país, de liberales y conservadores. O sea, no es un concepto, no es un término, no es una… García, él llevó a cabo los cambios. No querían los conservadores que se llevaran a cabo las reformas y ya formó, porque esto le da salpullido a los conservadores. Vamos a rifar el avión presidencial. El poder ejecutivo que represento, hay corrupción, desde luego, ya no arriba, ya puedo sacar. De nuevo, miren, no les gusta a los conservadores, pero pañuelito blanco, que sinceramente no están por eso, están porque quieren generar conflicto. Son grupos conservadores, aunque se digan de izquierda. El conservadurismo es muy afín a eso, les fascina a los conservadores tirar la piedra y esconder la mano, porque esa es su doctrina, la hipocresía. Quería regresar, porque todo era una simulación, lo de la no reelección. Ese es el maestro de la simulación, ídolo de los conservadores, en que se va a esclarecer lo sucedido, que se va a castigar a los responsables y sobre todo a los conservadores. Nada más que recordar eso, pues es un sacrilegio en estos tiempos.
se incomodan los conservadores que yo hable de este tema. Es tiempo de modificar la vida, de que es tiempo de modificar estructuras y sentidos de la existencia. Es un conservador más, señor presidente, y yo estoy con usted. Los conservadores son irremediablemente pendejos. Le digo... Usual. Y la verdad es que los conservadores son capaces de todo. Ayer toco madera, o sea, aunque los conservadores tengan el apoyo que hay, es que por razones ideológicas quienes no nos quieren, yo digo los conservadores, quisieran dominio público. Lo que no aceptamos es la hipocresía de ser conservadores no hay ni habrá, porque no somos iguales, persecución política, y tenemos a los conservadores encima, porque lo que más les duele, ¿cuántos maestros y maestras cesadas? Porque se opusieron a la reforma educativa. ¿Y qué decían los conservadores? Para afectar al gobierno. Es claro que está la derecha metida, los conservadores. O sea, así como hay mujeres que por convicción, lo puedo decir, esto a los conservadores, me lo dice el diablito, dice, sácales el pañuelito blanco a los conservadores, para que se enojen. No hay garantiza el derecho a disentir, el derecho de manifestación, nada más que mucho ojo, porque ahora los conservadores ya se volvieron feministas. Pasado mañana vamos a recordar el asesinato de Francisco I. Madero, apóstol de la democracia. La derecha, los conservadores entonces, crearon las condiciones. De repente, el Reforma, ¿no? Y todos los medios conservadores, desde luego, no. Y, a ver, miren, pañuelito blanco. Lo puedo decir, esto a los conservadores, me lo dice el diablito, dice, sácales el pañuelito blanco a los conservadores. ¿Cuál época es también así? La de Porfirio Díaz, 34 años. El ídolo, agarrar banderas porque están en contra de nosotros. Mejor que ellos levanten su movimiento, que los conservadores levanten su movimiento, como ha actuado la reacción en la historia de México.
Faltan médicos y nos faltan especialistas. Y aunque me cuestionen los conservadores y sus voceros de que todo le echo la culpa, decían que era mesiánico y no lo creía. Pero ahora que los conservadores se convirtieron en feministas, sí lo creo, es un mesiánico. ¿Dónde está el machismo? ¿Quiénes son los machistas y los que discriminan? Los conservadores. Por eso, ahora que fue como una cosa extraña, ¿no? Los conservadores se volvieron. Gracias. Es que lo dije, no es por antonomasia, sino por la historia. Los conservadores siempre han sido machistas. Una segunda pregunta, presidente. Durante el fin de semana hubo una serie de descalificativos hacia el paro Un Día Sin Nosotras. Usted ha dicho que los conservadores están detrás de este movimiento. Muchos colectivos y mujeres se han sumado, incluso los mismos colectivos. Acabó la mal llamada reforma educativa. Ya la educación no va a ser como querían los tecnócratas, como querían los conservadores. No va a ser un privilegio. La educación es un derecho de nuestro pueblo. Nosotros tenemos la dicha de poder llevar a cabo estos cambios de manera pacífica. No deja de haber oposición. Los conservadores, que están como desquiciados, molestos, pero ya se les va a ir pasando, ya se van a ir acostumbrando A la revocación del mandato. Y se le va a preguntar a la gente, ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Entonces, ¿qué les digo a los conservadores? Échenle ganas, ahí la llevan. Apúrense. Presidente. No todavía a convertirse en Alteza Serenísima y a vender otra parte del territorio nacional. Porque sí, los conservadores tenían el control de los medios. Bueno, Goebbels, que decía, una mentira que se repite, está cantado. Va a haber reacción, nomás respetamos a los conservadores, opositores, porque nosotros queremos acabar con la corrupción. Pues sufrimos desgastes, porque imagínense enfrentar a los conservadores corruptos que no quieren dejar de robar. Siento que no vamos a tener problemas mayores. Ese es mi pronóstico. Los conservadores, ¿no?, que quisieran que nos fuera. A mí nadie me paga por hablar de feminicidio y yo pregunto nuevamente a muchos de esos medios que hoy quieren gritar, de esos conservadores que hoy se quieren montar en un tema tan lleno de sangre y tan lleno de dolor como es el feminicidio, en donde Pereco esto, ¿sí? Sí. Y esto es un asunto muy serio, es tan serio que hasta les molesta a los conservadores.
Ya ahora con la... No, pero no es ustedes. Aprovechar el tiempo, porque toco madera. ¿Qué tal que se les haga a los conservadores que regrese el régimen de corrupción? Augusto Pinochet. Esto lo tengo que manejar con cuidado porque hasta las palabras, ¿no? Si de por sí los conservadores están molestos, si digo dictador, que considero adecuado es el de conservadurismo. No me gusta lo de derecha, son conservadores. ¿Qué cosa es el conservador? Ya lo he dicho muchas veces, el que quiere mantener el responda, es decir, que se actúe de manera responsable, porque estos programas no les gustan a los conservadores, les molestan. No existirían, los borrarían. No había nada de eso, porque eso no está en la concepción de los conservadores, de los neoliberales. Ellos... El gobierno federal y el gobierno del estado, ¿qué garantía van a tener los constructores locales? Porque desde hace 8 años, impulsado por conservadores o políticos fifís, hay una mafia dentro del centro SST de San Luis Potosí, en donde están los hermanos indígena, zapoteco, el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país, porque no solo enfrentó a los conservadores de México que no querían los cambios, como ahora, sino que esos de nuestro país, porque no solo enfrentó a los conservadores de México que no querían los cambios, como ahora, sino que esos conservadores, cuando ya estaban derrotados, fueron al extranjero. Detuviera la distribución hasta después del lunes, porque no queremos caer en ninguna provocación de nada. Repito, están los conservadores muy enojados con nosotros. ¿Y saben por qué? Los paros. Ni lo quería yo decir. Lo tenía yo reservado, porque los conservadores están de un mal talante, muy enojados. Y de repente los conservadores se disfrazan de feministas. Fue la que encabezó el presidente Benito Juárez, porque los liberales enfrentaron a los conservadores que no querían. En el movimiento de reforma, lo mismo, cuando Juárez, habían liberales y conservadores. En la revolución lo mismo, había liberales, enfrentaron a los conservadores que no querían los cambios. Y ya cuando los conservadores no avanzaban y estaban derrotados, fueron... Conste que yo quería que fuese este año
cuando mucho el año próximo, pero los legisladores conservadores lo impidieron porque se necesitan la actitud de odio de ciertas personas, ¿no?, de ciertos sectores del conservadurismo, porque ni siquiera son todos los conservadores, pero sí hay gente que yo estoy deseando que eso no pase, pues, pero los conservadores quisieran para echarnos la culpa de todo, para lograrlo, porque también, imagínense, los conservadores me echarían la culpa también a mí de el coronavirus, o sea, con honrosas excepciones, tampoco quiero generalizar. Además, es su derecho. Nosotros vamos a garantizar el derecho a disentir, porque no somos conservadores. Imagínense lo que le pasó, por menos de ciertas personas, ¿no?, de ciertos sectores del conservadurismo, porque ni siquiera son todos los conservadores, pero sí hay gente que actúan, lo que ayuda a aclarar las cosas. ¿De qué lado están? Los conservadores, los mismos casos, afortunadamente no hay pérdida de vidas humanas. ¿No se está ocultando información a la población? No, no somos nosotros conservadores, mentirosos, hipócritas. Además, imagínense, de ética, ¿no?, de profesionalismo. ¿Quiénes son? Pues los conservadores, los que estaban acostumbrados a robar o vivían. Y el partido escocés, la logia escocés, a Manuel Gómez Pedraza. Y como los conservadores no querían, como decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Eso que lo tengan también muy en cuenta mis adversarios, los conservadores que están ahora muy enojados. No hace del poder, mientras el pueblo padecía de olvido, de pobreza, de marginación. Ya se van a ir acostumbrando los conservadores de que esto ya cambió. Porque si no, imagínense, sería como un acto de traición. Nos dirían los conservadores, son lo mismo de los bienes del clero. Esto molestó mucho a los conservadores. Por lo general, los liberales eran federalistas y los conservadores centralistas. Con gran saña, por poder, dinero, que se pudren sus entrañas. Una guerra de 3 años ya pasamos.
Conservadores y liberales se enfrentaron. Por Juárez la historia ha cambiado, las leyes de reforma han promulgado. Por eso fue la intervención francesa. Y es una etapa muy vergonzosa porque un grupo de conservadores fueron a proponer que se estableciera, cohesionar y fortalecer a los liberales. Triunfó ese movimiento, pero derrotados los conservadores, decidieron de mala fe, de malas entrañas. Esto demuestra que, entre otras cosas, los conservadores son malos, de Malolandia. De los países con más corrupción. Entonces, esos conservadores que querían que siguiera el mismo régimen, molestos, retiro, porque se requiere de que haya conducción en el país. Los conservadores quisieran no solo que me apartara y que desapareciera, cumplido con mi programa, ya llevo pues 16 meses así, sin problema, pero los conservadores que están muy molestos por la transformación, porque pensaban que iban a seguir robando. Estoy cumpliendo con las recomendaciones de salud. Un periodista de El Reforma, que es una prensa fifí, un boletín de los conservadores. Entonces, viene el personaje este a que lo que se está haciendo aquí se aplique a nivel mundial. ¿Qué decir? Porque es importante. Repito, lo que quisieran los conservadores, eso es lo que querían después del fraude. Hicieron también un escándalo, ¿no? Nuestros adversarios, los conservadores. Fui a la supervisión de un camino que estamos construyendo. Si no hay conducción, pues entonces les dejamos el terreno a estos irresponsables, conservadores corruptos. No. Tenemos diferencias, desde luego. Yo los considero a ellos conservadores o voceros del conservadurismo. Es una prensa fifí. Cualquier circunstancia parecida, aunque se me vengan encima los conservadores y sus voceros, los asalariados, y llamo a la unidad, incluso llamo a la unidad a los adversarios, a los conservadores. La patria es primero, que ya mal humor social, no existe eso.
aunque han querido los conservadores alentar la división, sacar dinero de la bolsa al pueblo. Al contrario, hay que darle al pueblo. No les gusta a los conservadores. Y estamos ya en amor y paz, pero es seguridad de que triunfaremos si todos jalamos parejos hacia un mismo sentido. Presidente de México, los demonios están sueltos y los conservadores quieren recuperar el poder sobre los muertos y sus cenizas. Ese es mi pregunta. Una fuerza muy poderosa. Quisieron los tecnócratas neoliberales, corruptos, conservadores, robarnos hasta el derecho a la esperanza y no lo lograron. Economía, y México seguirá de pie, mostrando al mundo su gloria y su grandeza. Entiendo que los conservadores y quienes han medrado con el llamado modelo económico neoliberal, los trabajadores de la salud y protegiendo a todos los mexicanos. Mira, esa es una diferencia entre nosotros y los conservadores. Ellos lo mismo. Cuando la reforma o mal llamada reforma educativa, acuérdense lo que hacían los conservadores, partidarios de la privatización de la educación, decían, ay, los pobres niños, ocultarlo, porque también son muy hipócritas. Esa es la verdadera doctrina de los conservadores, la hipocresía. Nosotros no. Para nosotros, acuérdense ustedes cuando el movimiento feminista, ¿no?, de cómo se volvieron de la noche a la mañana feministas los conservadores. Y luego con esta epidemia, que hasta el 2022, ¿qué les ofrezco a los conservadores? Con todo respeto, para que sea el pueblo. Vamos a observar desde el movimiento feminista cómo de repente conservadores se montaron en el movimiento feminista. Ahí lo de conservador. Y hay varias denominaciones. Hay conservadores por ideas, no necesariamente tenemos enemigos, ni queremos tenerlos. Nuestros adversarios, los conservadores, y espero que también se entienda que no lo digo próximo, en la elección de junio, la elección federal, se opusieron los conservadores en el Congreso. Y espero que también se entienda que no lo digo en términos despectivos, no hablo de conservadores catalogándolos, no quisieron
algunos partidos, no los voy a mencionar, pero desde luego los partidos conservadores no quisieron. Ya ahí se los dejo de tarea a ustedes para que… Claro que no, si nos importa mucho el fomento a la cultura, a las artes, no somos conservadores. ¿Quiénes le dan la espalda al arte y a la cultura? Y siempre van a estar pensando que somos iguales a los anteriores o a los gobiernos conservadores del mundo, gobiernos autoritarios. Y no, esto ya cambió, pero de todas maneras, medio es corrupción o transformación. Y que no me digan los conservadores que ellos matizan. No. Entonces, sí es un asunto muy delicado. Ojalá y los conservadores ya les digo, son muchísimos más los que ayudan. Les diría, por ejemplo, los conservadores, no con dinero, sino conservadores. Les diría, por ejemplo, los conservadores, no con dinero, sino conservadores de pensamiento, que los hay. Gente de clase media, independiente, y se fueron volviendo conservadores, se cansaron de ser como eran. Es que es comer lo natural, lo que tiene menos hormonas, lo que tiene menos conservadores, que el maíz, es comer lo natural, lo que tiene menos hormonas, lo que tiene menos conservadores, que el maíz, el frijol, el nopal, ni testerear siquiera a los conservadores. No quiero darles motivo, porque están buscando todo. Si yo aquí te comento puesto de publicidad oficial. Y bueno, sí es importante destacar el papel que tienen los medios de comunicación, independientemente de que sean o no conservadores o no, puesto que créame que con lo que hacemos aquí, la distribución y el alcance que se tiene de las mañaneras es de la desgracia. ¿No se volvieron feministas, pues? Los más conservadores, de repente, incluso cualquier reglamentación que se haga le serviría a los conservadores que están ahora de mal humor para pegar el grito en el cielo de que no tienen escrúpulos morales de ninguna índole los conservadores, que son muy hipócritas, son atender a los enfermos, atender a quien requiere atención médica.
¿Esas notas las aceitan sus opositores? Sí, los conservadores. O sea, ¿usted sí ve que...? Claro, no tengo duda. Como hay bots, actúan, ¿no?, supuestamente como liberales o fingen ser liberales cuando en realidad son conservadores y muy corruptos, porque todo el enojo que traen con nosotros. Entonces, lo mejor es portarnos bien, que todo el mundo ayude, que hagamos conciencia. Yo les digo a los conservadores que una vez que pase la pandemia, 5 de mayo de 1862, la batalla de Puebla. Entonces, van los conservadores a traer a Maximiliano y a Carlota, la emperatriz. New York Times, y como en cadena empiezan a retuitearla todos los conservadores de México o sus voceros. Alarmarse, esto es normal. La verdad es que se está llevando a cabo una transformación y están muy molestos los conservadores. Pero como decía Ocampo, los moderados no son más que conservadores más despiertos. Un golpe de Estado, esas cosas absurdas de la vida pública, de la vida política, le entregó la presidencia a los conservadores. Por eso Juárez, que era vicepresidente y al mismo tiempo medios de comunicación. Los mexicanos no quieren confrontaciones de su presidente en los medios de comunicación y con los llamados adversarios políticos y conservadores. ¿Ha pensado en alguna estrategia, en algún pacto por México para limar estas asperezas? Nada de eso. ¿Por qué no podemos nosotros actuar así? Porque a diferencia de los conservadores, tenemos convicciones, tenemos principios. Que lo hacemos por convicción, que lo hemos hecho durante toda nuestra vida pública. Porque los conservadores también nos quieren presentar como impedir por todos los medios la corrupción, demostrar que no somos iguales. Los conservadores son muy corruptos, muy corruptos. Claro, es bajarle a los gastos, les va a dar coraje, no a ellos, a los adversarios nuestros, a los conservadores. Pero aquí está el ejemplo. Son 2 adultos mayores, ya tienen un ingreso. Y ahora, por ley, aunque los conservadores votaron en contra,